Bueno, en este videito vamos a ver la primera parte del módulo. Vamos a leer las explicaciones y los ejemplos y hacer algún ejemplo más para que quede un poquito más claro. El primer tema que se trata en el módulo son los intervalos de números reales y las inecuaciones. Los números reales, cuando decimos números reales, nos referimos a todos los números que aparecen en la recta numérica. Los enteros, las fracciones, los positivos, los negativos, los decimales infinitos, los decimales periódicos, todos los números que conocemos y que están representados en la recta numérica. Entonces, cuando nos referimos a intervalos, vamos a llamar a intervalo a un conjunto que contiene todos los números reales que están entre dos números determinados. ¿Sí? También conforman intervalos los números reales que son mayores, es decir, más grandes, o menores, es decir, más chicos, que algún número determinado. Acá abajo, un poquito más abajo, mejor dicho, en el módulo, tenemos 3 ejemplos. En esos 3 ejemplos están representados sobre la recta numérica, que es esa flecha que aparece ahí, el número 2 y el número 3. En cada uno de los ejemplos está representado el número 2 y el número 3. El primer intervalo que aparece se llama intervalo abierto y está representado entre paréntesis. Ese intervalo es el conjunto de todos los números reales que están entre el número 2 y el número 3, pero sin contar al 2 y sin contar al 3. Eso es lo que expresa el paréntesis. ¿Qué quiere decir sin contar? Que este intervalo que está representado en el primer ejemplo va desde el 2, pero no toca justo al 2, y llega hasta el 3, pero no toca justo al número 3. Es decir, llega hasta el 2,999999999, pero no llega a tocar el 3. Como los números son infinitos, yo puedo estar tan cerca del 3 como quiera. Puedo estar en 2,9 periódico. Por eso, como no podemos establecer quién es el anterior a 3, pues siempre podemos estar un poquito más cerca, lo vamos a representar con el paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que vamos a llegar hasta el 3, pero sin contar justo al puntito de la recta numérica que corresponde al 2. Acá ocurre lo mismo con el número 2. Vamos a ir desde el 2 en adelante, pero sin contar justo al puntito de la recta numérica que corresponde al 2. Esto se llama intervalo abierto y se representa en forma de intervalo poniendo paréntesis 2, punto y coma, 3 paréntesis, que nuevamente indica que es a partir de 2 sin contar al 2 y hasta el 3 sin contar al 3. Los intervalos de números reales pueden representarse de 3 formas distintas. La representación gráfica, que sería la recta numérica, es esto que tenemos acá, donde está pintado el conjunto de números que corresponde al intervalo. Con notación de intervalo, como está acá, es decir, entre paréntesis o corchetes, y como una inecuación, que sería la tercera forma de representar el ejemplo. Una inecuación expresa la relación que hay entre dos miembros
mediante desigualdades. Las desigualdades pueden ser menor, menor igual, mayor o mayor igual. Cuando yo digo menor, por ejemplo, en el primer ejemplo dice 2 es menor que x, que es menor que 3. Quiere decir que todos los números x son mayores que 2, pero menores que 3. No ponemos la barrita de igual porque, como dijimos, en este primer ejemplo no estoy contando al 2. El 2 no es menor que 2 y el 3 no es menor que 3. Por lo tanto, ni 2 ni 3 pertenecen al conjunto. En cambio, en el segundo ejemplo, que dice intervalo cerrado, ¿sí? Observen que en el 2 y en el 3 hay un corchete. Eso quiere decir que el 2 está incluido y el 3 también está incluido. Es decir, es el intervalo, el conjunto de números que contiene a todos los números reales que están entre 2 y 3, inclusive el 2 y el 3. Eso es lo que expresa el corchete, que el intervalo está cerrado, es decir, que el numerito pertenece al intervalo. Y en ese caso, cuando escribimos la inecuación, vamos a poner menor o igual. Es decir, vamos a agregar el símbolo igual. Esta inecuación se lee 2 es menor o igual que x, que es menor o igual que 3. Es decir, x representa a todos los números que están o que son, mayores o iguales que 2, y ahí cuando digo o iguales estoy incluyendo al 2, y menores o iguales que 3. Como estoy diciendo menores o iguales que 3, estoy incluyendo al 3 también. Fíjense en el tercer ejemplo que dice intervalo semiabierto, que es el conjunto de los números que están entre el 2, inclusive el 2, porque en 2 hay un corchete, y 3, pero sin contar a 3, porque en 3 hay un paréntesis. Cuando lo escribimos con forma de intervalo, vemos que vamos a escribir el 2 con corchete porque el 2 está incluido, son los números que están entre 2 y 3, inclusive el 2, y en 3, como no está incluido, vamos a poner un paréntesis. Cuando lo escribimos en forma de inecuación, vamos a decir todos los números x que son mayores o iguales que 2, y ahí cuando digo mayores o iguales, estoy incluyendo al 2, y menores que 3. Como digo solo menores que 3, el 3 no está incluido, porque justo el número 3 no es menor que 3. Por eso decimos entonces que cuando un intervalo incluye a uno de los extremos acá serían el 2 y el 3, si el extremo está incluido, como en el tercer ejemplo el 2 está incluido, lo indicamos con un corchete. Y si no está incluido, es decir que lo excluye, lo indicamos con un paréntesis. Vamos a ver más ejemplos que hay en el módulo. Dice,
Si queremos referirnos a todos los números reales que son mayores que 2, como en este primer ejemplo, x mayor que 2. Así se lee esa inecuación. Las inecuaciones, recordemos que son desigualdades. Menor, menor igual, mayor igual. Todos los números reales mayores que 2. Es decir, todos los x, que representa a los números reales, mayores que 2. Es decir, desde 2 en adelante, sin contar al 2, porque el 2 no es mayor que 2. Entonces, en la representación gráfica voy a marcar el 2 y todos los números que sean mayores a 2. Cuando lo escriba como intervalo, voy a escribir paréntesis 2, porque el 2 no está incluido, estamos diciendo los números mayores que 2, y en ese conjunto el 2 no está incluido, hasta el más infinito. Es decir, el otro extremo es el infinito, porque los números no tienen fin. Los infinitos siempre los vamos a marcar con paréntesis, porque no podemos cerrar el intervalo en el infinito, es decir, no podemos incluir en el intervalo el valor del infinito. El segundo ejemplo quiere marcar los números mayores o iguales que 2, que sería este. Mayores o iguales que 2. Como estoy diciendo todos los números mayores o iguales que 2, que vendría a ser esta inecuación, ahora sí estoy incluyendo al 2, porque estoy diciendo mayores que 2 o iguales. Y ahí es donde incluyo al 2. Por eso ponemos corchete, tanto en la representación gráfica como en el intervalo. Nuevamente, el intervalo va a ser hasta el más infinito porque los números mayores o iguales que 2 son infinitos. En el tercer ejemplo, queremos poner los números menores que 3. X menor a 3. Esa sería la inecuación. Ahora, ¿cómo lo representamos gráficamente? Voy a marcar el 3 y desde el 3 voy a pintar sobre la recta numérica todos los números que sean menores a 3. Como estoy marcando los números menores a 3, el 3 no está incluido, porque 3 no es menor que 3. Entonces, cuando escriba el intervalo, lo voy a indicar con un paréntesis. ¿Sí? El intervalo en este caso va desde menos infinito hasta 3. Fíjense que cuando pintamos la recta numérica, si voy de 3 y pinto todos los más chiquititos que 3, no voy a terminar nunca, es decir, me estoy yendo hacia el menos infinito. Y en el último ejemplo, y con esto terminamos, tenemos los menores o iguales que 3. Como estoy diciendo menores o iguales que 3, que la inecuación sería x menor o igual que 3, estoy incluyendo al número 3. Entonces, tanto en la representación gráfica como en la representación como intervalo, voy a poner un corchete. Es decir, estoy incluyendo al número 3. Lo estoy contando. El intervalo ahora va a ser el mismo que antes, pero cerrado en 3. Es decir, incluyendo al 3. Esa es la diferencia entre decir menor que 3, no cuenta al 3. Menor o igual que 3, cuenta el 3. ¿Sí? En este menor o igual, como estoy diciendo que el número x es o menor que 3 o igual a 3, incluye al 3. Bueno,
Espero que haya sido claro y cualquier duda en los horarios que corresponden me pueden escribir a Classroom y los ayudo a resolver. Con esta explicación tendrían que poder resolver tranquilamente el ejercicio 1, la actividad 1 del módulo,